grito de los Flintstones de alegría. He solucionado ya todos los fallos en el vehículo, ya no tengo ningún tipo de error, y después del complejo fallo que tuvimos a nivel electrónico, pues se desconfiguró también el TCM y he tenido que pasar una diagnosis y hacer un procedimiento que se hace cuando pierde datos. Me lleva un sustito, pero está solucionado. En el panel de instrumentos aparecía el indicador que tenía que verificar el sistema de transmisión de cambio automático. Entonces lo que he utilizado es la máquina de Autel, y para hacer la alineación y el safe, lo que es el autoajuste, el safe range que le llaman, calibración, pues he utilizado el MES, Multi-EQ Scan. Ahí tenéis los dos errores que pueden aparecer, y esto es debido al pico que tuvo y que recibió la centralita TCM. Muestro cómo se ajusta el tema del embrague una vez o bien lo sustituimos o hemos tenido un problema importante, en este caso de comunicaciones. Tenemos que ir al Product Service Final Calibration, ¿vale? Y le decimos que ejecute. Lo que va a hacer es ejecutar toda una secuencia en el cambio. Tenemos que leer muy bien lo que tenemos que hacer. Las condiciones son estas: apagado el motor, sin errores, y una presión en el sistema que tiene que ser mayor a 40 bar. Le decimos que sí. Es escandaloso, pero es el procedimiento normal. Amigos del Alfa y amigos míos, ya tengo el coche sin fallos. Está aún por ensamblar el BCM, que vamos a hacer una copia de seguridad del BCM, pero está funcionando ya. He revisado el cambio, hay que hacerle un proceso al cambio que es importante, es decir, cuando nos conectamos sin el cable amarillo, con el cambio es sin el cable amarillo, tenemos que hacer dos ajustes, que es el fallo que tenía de cambio. Uno es el Production Service Final Calibration y el otro es el Plunge Self Auto Enable Calibration. Esos dos son cosas que tenemos que hacer. Más cosas. Esta semana voy a clonar la BCM y voy a clonar la EQ que tiene el coche. Me he hecho daño. La EQ que tiene el coche del cambio TCT, el módulo TCM. Tenemos la parte de potencia de alimentación, que es este es un módulo, que son dos módulos diferentes. Este es uno y el otro es ese. Haremos una clonación. El motor está ya funcionando. Muchas gracias, Quique. Esto va a ir muy bien. Es un cargador para poder tener el coche siempre cargado, no volver a tener el problema que tuve. Dejaré un latiguillo pues para hacer las conexiones, y he comprado también un líquido especial para poner en las baterías. La batería, acordaros siempre desconectar primero el negativo, no hagáis como yo, que desconecté primero el positivo y creo todos estos fallos. Dispongo de la maneta del manual de servicio, la tengo aquí, y compré varios body control. Tengo estos dos, que lo que haré será esta semana coger el del 4C y plasmar el programa en estas dos, ¿vale? Y así tendré recambio. Me tienen que llegar más unidades, pero ya veis que el coche está funcionando. Ahora toca montarlo y disfrutarlo un poco más. Os dejo con este vídeo de total felicidad al tener el coche ya funcionando y sin ningún tipo de fallo en el panel. Una avería compleja, se averió el body control, saltó automáticamente el clúster, el panel de instrumentos, y los dos se tenían que sustituir los dos. Este con una avería electrónica de comunicaciones que no comunicaba, que he reparado, y bueno, y tengo
me llega otra unidad que pedí además por si acaso, la tendré 2. Y el body control lo tuve que sustituir porque a nivel físico no se veía ningún fallo electrónico y se quedó fundido. ¿Por qué pasa esto? Bueno, voy a quitarle primero, dejo que ruja un poco y descanse el coche. ¿Por qué sucedió esto? Os lo explico a continuación, que es muy curioso. El fallo se debe a que yo tengo un desconectador de batería en positivo, cuando lo normal es quitar negativo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar negativo, se quita negativo y entonces después se quita el positivo si se quiere. Lo normal es dejar el negativo fuera y dejar el negativo pues que no tenga ningún falso contacto en ningún sitio. ¿Vale? Esto se lo tenemos durante mucho tiempo el coche parado, no es mi caso. Entonces yo lo que hago es conectar y desconectar la batería con un desconectador marino, ¿vale? Que esto se hace, pero se hace siempre que el negativo esté fuera. Entonces, o esto o colocarlo en el negativo. Como en el negativo no me cabía, lo puse en el positivo. Fallo. Primero tenemos que quitar negativo y después se quita positivo. Y cuando se conecta, sustituye la batería o lo que sea, primero va el positivo y después se pone el negativo. Yo lo hice al revés. Primero puse el negativo y después puse el positivo. ¿Esto qué es lo que provoca? Como el coche tiene un sistema de fibra de carbono, no hay chasis, las mallas, todas las mallas van por cableado. Entonces, ¿por dónde van las mallas? Por ejemplo, al módulo este es el cable de malla. El cable de masa, el negativo, quiero decir. El chasis, todo esto es la barra antivuelco, todo esto es metálico, muy bien, pero el resto todo es fibra de carbono. Entonces, al no tener un chasis, como cualquier otro coche del mercado, cualquiera, que son todo chapa, pues todo lo que son los negativos, los GND o la referencia masa-tierra, van todas por cable, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que llegó un pico positivo, no tenía referencia a masa porque la masa no estaba puesta y entonces ese pico lo absorbió la electrónica. Estos dos módulos se han quedado desconfigurados, lo que es el TCM se quedó desconfigurado. Susto porque pensaba que también tenía que cambiarlo, pero el BCM no soportó el pico de voltaje y fundió el pico de voltaje, el BCM, y fundió el dashboard. Entonces, ¿soluciona esto? La solución está en no descargar la batería y si la tenemos descargada por lo que fuera, utilizar un cargador, un buen cargador. Yo tengo varios, pero este lo voy a dejar de forma permanente porque es un cargador inteligente. Entonces, nunca la batería se va a quedar, la electrónica, sin el voltaje y además es un cargador regulador que nos va a proteger siempre. Si tenemos que sustituir la batería, primero el negativo, después el positivo. Y para instalarla, primero positivo y después negativo. Nunca hagáis como yo hice, que pues poner en paralelo una batería e intentar arrancar con otra batería en paralelo. Fallo. ¿Por qué? Porque no hay sistema de masa. La masa, el chasis no existe. Es un fibra de carbono. Entonces, en breve veremos cómo voy a clonar las CPUs, tanto esta, el BCM, sobre estas dos del grupo Fiat, son de Abarth, pero me hice con dos unidades exactamente iguales a la que tenemos. La vamos a clonar de uno a otro. Clonaré también el Powertrain, el TCM, y la EQ ya la tengo clonada. La EQ la tengo clonada. La EQ se ha salvaguardado bastante bien, no ha fallado nada. Perfecto. Pues, siguiente paso que voy a hacer es instalar este latiguillo en la batería para tener siempre la batería cargada con este cargador. Gracias, Quique, de nuevo, una buena idea y no hay nada como la experiencia de un buen taller mecánico. Espero que os guste este vídeo, le dais al like si os gusta, espero vuestros comentarios y a disfrutar.